Bien, una vez más feliz sábado, que Dios les bendiga y que seamos todos bendecidos. Realmente apreciamos el esfuerzo que se ha hecho para venir, para congregarnos, para reunirnos a esta actividad y esperamos pues que todos podamos ser bendecidos realmente por estos temas, por el estudio de la palabra y bueno, también por el feedback, ¿no? Entonces bueno, el tema, como lo tienen allí, el título se llama Eventos Finales. Y el subtítulo dice: el conflicto final entre los reinos del mundo y los súbditos del reino de Dios. ¿Quiénes son los súbditos del reino de Dios? ¿Quiénes son? Amén, ¿verdad? ¿Somos o no somos? Amén. Amén. Y este subtítulo ya nos pone en guerra, porque nos hace darnos cuenta que aunque estamos en el mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? No somos del mundo. El mundo por ahora nos tolera, pero cada vez se va a ir incrementando el conflicto que tendrán los reinos del mundo, los gobiernos del mundo, los aliados de los gobiernos del mundo con el reino de Cristo. Entonces, bueno, para eso vamos a ir analizando algunos versículos y vamos a luego ver lo que sería el panorama profético, a tratar de resumir todas las profecías. Vamos a tratar de ver las 10 principales visiones de la profecía de Daniel de Apocalipsis en una noche. Así que vamos a ser muy compactos, esperamos, ¿no? Y bueno, vamos a ver la siguiente lámina, que nos quiere recordar Apocalipsis 1.3. ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Una bienaventuranza que Dios ha establecido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta es una bienaventuranza, así como la que dijo nuestro Señor Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Esta es otra. Pero esta es para ¿quiénes? Los que oyen y leen. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están allí escritas, porque el tiempo está cerca. Y si estaba cerca cuando Juan escribió eso, ahora mucho más. En la siguiente lámina vamos a recordar otro versículo que está al final del libro del Apocalipsis. Contrario a lo que le dijo Dios a Daniel, que ustedes recordarán cuando Dios le dijo: anda Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Contrario a eso, a Juan se le dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. De ahí encontramos una primera gran verdad, un primer gran concepto que vamos a recordar, porque seguro que ya todos lo sabemos. Daniel es un libro de profecía y Apocalipsis es revelación. Muy bien, correcto. Entonces avanzar. Debemos velar, porque el tiempo está cerca. Y el apóstol Pablo nos dijo esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 5. Y nos clarifica lo que es eso de que Jesús dijo que vendrá como ladrón. Acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriban. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Entonces ahí está el primer concepto. El Señor vendrá como ladrón. El ladrón no avisa. Sin embargo, si seguimos leyendo, vamos a entender lo siguiente. Cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo, los gobiernos del mundo, hayan logrado establecer su nuevo orden mundial, donde ellos pretenden establecer paz y seguridad, cuando lo logren, porque lo van a lograr, ¿qué dice? Vendrá entonces destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces para el mundo, vendrá Jesús como ¿qué? Como ladrón en la noche. Pero para vosotros, hermanos, para todos los que estamos aquí y los que nos esforcemos en estudiar las profecías, no, dice allí, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Entonces, ¿para quién viene Jesús como ladrón? ¿Para quiénes? ¿Para el mundo?
para los que no velan, para los que no estudian las profecías, para los que no reciben la bienaventuranza. Vosotros sois hijos del día, hijos de la luz, no somos de la noche ni de las tinieblas. Siguiente lámina. Ahora, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, Jesús ya lo estableció en Mateo 24, versículo 3 y versículo 15, cuando los discípulos le preguntaron acerca del fin del mundo, acerca de lo que él había mencionado, acerca del templo, las piedras, que no quedaría una piedra sobre otra. Entonces, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él da una serie de eventos, comienza a mencionar una serie de eventos. Y luego dice, cuando está hablando justamente de la señal de la destrucción del templo de los judíos, cuando vieres la abominación asoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, y yo subrayé allí, el que lee, entienda. Ahí está una de las bienaventuranzas. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Quién entenderá las profecías? El que lee. ¿Por qué? Porque mucha gente, no solamente del mundo, mucha gente inclusive cristiana, piensa que las profecías no se entienden, que es algo que es muy complicado. Inclusive se ha infiltrado eso en el mundo adventista. Mucha gente piensa que hay que ser teólogo con doctorado, maestría, etcétera, para poder entender las profecías. Cuando Jesús simplemente dijo, el que lee, entienda. No solamente es una descripción, es una promesa. ¿Saben que ahora que les comento esto, me acuerdo cuando estaba mucho más joven? Y bueno, recuerdo que mi papá, hoy día no está muerto, está dormido, pero a él le gustaba mucho eso en Semana Santa, de las películas de Jesucristo, ¿no? Ajá. Y bueno, yo me unía con él a ver las películas de Jesucristo. Y era tan emocionante, en aquel momento, para mí, ver las películas de Jesús, que yo me imbuía en la historia y terminaba el capítulo y yo iba a la Biblia y empezaba a leer toda la Biblia. Bueno, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, iba. Y todo para mí, yo pensaba que lo entendía. Pero había algo que me inquietaba mucho. Y era cuando llegaba Apocalipsis y no entendía nada. Nada. Y llegaba a eso de la bestia, de la marca y el número, y yo veía que eran palabras fuertes. Y yo decía, en mi angustia infantil, ¿pero qué significará todo esto? Quisiera entenderlo porque esto es terrible, ¿no? Y eso era todos los años. Cada año, cada Semana Santa, lo mismo. Y bueno, recuerdo que hasta que llegó un momento en que una compañera de la universidad, donde yo estudiaba física y matemática, antes de estudiar teología estudié física y matemática, y allí nos ofreció un curso de las profecías de Apocalipsis. Y yo fui el primero que me inscribí, porque tenía ese interés, ese deseo. Estudié. No sé si alguna vez vieron ese curso, un curso de iglesia, que aparece Juan allí en la portada, y las bestias. Son como 27 lecciones o algo así. Bueno, en la lección número 8, cuando llegamos a la lección número 8, yo no seguí el curso. Porque con todo lo que me fueron explicando, yo quedé tan sorprendido. No solamente lo que me estaban explicando, sino que finalmente podía entender los símbolos que nunca nadie me había podido explicar. Y evidentemente en la lección número 8, pues yo le dije, no, yo voy a ser de tu iglesia. Voy a ser de la iglesia y quiero bautizarme. Eso fue como en 2 meses. Tomé la decisión pues de bautizarme en la iglesia adventista. Y fue por la profecía. Y fue porque justamente cuando alguien me empezó a enseñar las profecías y comencé a leerlas, las entendí. Entonces, realmente eso que dice el Señor Jesús es una promesa. El que lee, entenderá. ¿Qué más tenemos entonces como contexto de lo que vamos a estudiar? Este versículo Habacuc, muy conocido también, y eso nos abre la puerta a lo que traemos. En cuanto a las visiones, dice el versículo, Jehová me respondió, le dijo el profeta, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. Otras versiones dicen para que se pueda leer de corrido.
¿Qué significa? Significa que cuando estudiamos la visión y se coloca en tablas, es decir, se hace un resumen de la visión y se coloca el resumen en tablas, se puede entender mejor. Eso lo entendieron justamente los pioneros y para el año de 1842 ellos comenzaron a hacer todo lo que predicaban de las profecías, unas tablas, unos carteles proféticos, y lo entendieron como cumplimiento de esta visión. Y yo he traído para ustedes, para que estudiemos, porque yo también pensaba, bueno, vamos a estudiar los eventos finales de todas las profecías, pero ¿cómo yo lo voy a aplicar en 1 hora, en 2 horas, todas las profecías? Entonces fue cuando entendí, unas tablas proféticas que lo resumen todo. Pero evidentemente, vamos a la siguiente lámina, evidentemente, las tablas de los pioneros, son 2 tablas. La de los pioneros es una tabla o un cartel. Estos son 2 carteles. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tratado de colocar todas las principales profecías, como dije, Daniel y Apocalipsis, y además le hemos agregado algunos detalles que no estaban en las tablas originales. Ya vamos a ver. Y se ha hecho el esfuerzo de tratar de poner especialmente lo que falta por cumplirse para nosotros. Ahí lo tenemos, ¿no? Todo lo que está del principio hasta la línea azul, ahorita lo vamos a ver más en detalle, todo eso es lo que se ha cumplido ya. Fíjense que para que ustedes vean, nada más de primera visión panorámica, las profecías comienzan allá, desde la época de Babilonia, y culminan con la venida de Jesús y más allá. Y de todo eso, lo que está atrás de la línea azul ya se ha cumplido. Lo que falta por cumplirse es lo que está justo debajo. Y la otra línea, que debería ser fucsia, pero aquí no se ve, también se ve azul, es lo que sería el fin del tiempo de gracia. Así que realmente lo que nos queda a nosotros para el fin del tiempo de gracia es ese trocito que está allí. Por eso es que ciertamente el tiempo está cerca. Bueno, vamos a ver, a tratar de ver toda esta visión panorámica de las profecías y en los eventos finales. Bueno, lo que se ha cumplido hasta 1798. Ahí tenemos las visiones de Daniel 2, que sería la estatua de Nabucodonosor, el sueño que tuvo Nabucodonosor, que ya la conocemos, ¿verdad? Cabeza de oro Babilonia, los pechos de plata Medo-Persia, los brazos, el vientre de bronce Grecia, las piernas de hierro Roma. Luego vemos los pedazos de hierro partidos, divididos, que sería cuando la división del Imperio Romano. Y luego los pies de hierro con barro, que representa a la Europa, lo que antes era el Imperio Romano, pero bajo el dominio del papado, o mejor dicho, pegado, porque el hierro representa la parte política, el barro representaría la iglesia. Entonces la iglesia trató de unir los pedazos de hierro y fue la Europa medieval papal, que vendría a ser entonces esa parte de los pies de hierro con barro. Lo mismo de Daniel 7, que serían las bestias, lo que añade Daniel 7 en esta visión, que va paralela, que habla de los mismos eventos, lo que añade Daniel 7 es el cuerno pequeño, que no aparece en Daniel 2. Aunque aparece como barro, la iglesia, no específicamente el cuerno pequeño, aquí aparece el cuerno pequeño, que derriba 3 cuernos para salir. ¿Y esos cuernos qué eran? A ver si alguien sabe, ¿se acuerda? Esos cuernos eran arrianos, ¿verdad? Y fueron arrancados para poder surgir el cuerno pequeño. Muy bien. Y luego, bueno, entonces está ese cuerno pequeño que se convierte en otra cabeza prácticamente, que sería lo mismo, el pueblo papal, que dominó hasta 1798. La otra visión es Daniel 8, que está el carnero, Media Persia, el macho cabrío Grecia, y luego ese cuerno pequeño que se hace grande, que sería entonces Roma, y que también lleva hasta 1798. Y en ese contexto, esa profecía es que se da la visión de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien. No se explica en Daniel 8, pero en Daniel 9, que está ahí al lado, sí se explica. Ustedes ven ahí arriba los 2300 días, que están divididos en 490 las 70 semanas para los judíos y el resto para los gentiles, los 1810 años. Y ahí va explicado, ¿no? Las 70 semanas, desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías, el ungimiento de Cristo, año 27,
la muerte de Cristo, año 31, el fin de los judíos como pueblo, año 34, y luego de allí en adelante entonces la otra visión, que sería Daniel 10, 11 y 12, donde se habla de los reyes de Medo-Persia, Grecia, los 4 reinos del imperio de Grecia, surge el rey del norte, el rey del sur, y llega hasta el punto donde dice allí, quitarían el continuo para colocar la abominación asoladora. Entonces, el continuo viene a ser el paganismo de Roma. La abominación asoladora es otra forma de decir lo que sería el barro, es otra forma de decir lo que sería el cuerno pequeño, es decir, el papado. Y llega a eso hasta el tiempo del fin, hasta 1798. Esas serían las profecías de Daniel. En la siguiente lámina tenemos, terminando con Daniel, lo que nos queda aquí entonces es las otras profecías de la misma Daniel, lo que sería desde 1798 hasta hoy. ¿Qué ha pasado? Daniel 7 concluye con que se establece el fin del cuerno pequeño, se coloca el juicio, ¿sí? El anciano de días, y los tronos y los libros se abren. Entonces, cuando se apertura el juicio, ahí, después del juicio, coincide con esa profecía otra visión que sería la de los 3 ángeles. Porque el primer ángel que dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, por eso entendemos que justamente después del anciano de días, del fin del cuerno pequeño, comienza el mensaje de los 3 ángeles. Y justamente con Daniel 8, después de las 2300 tardes y mañanas que iba a comenzar, según Daniel 8, la purificación del santuario. Por eso aparece aquí el santuario, lugar santo, lugar santísimo. Y la purificación del santuario se refería a la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y bueno, lo que está en Daniel 11 es la campaña del rey del norte, que según la interpretación que tenían los pioneros, representa el rey del norte el imperio turco, otomano. Y digamos que toda lo que sería ese imperio que fue un tormento para el mundo católico, entonces viene ahora en decadencia, hasta que finalmente el último punto, donde dice usted, está aquí en azul. Según esa profecía, lo que falta para que se acabe el tiempo de gracia, que dice Daniel 11:45, es el fin del rey del norte, el fin del poder turco. Y entonces cuando se levanta Miguel, que entendemos que el levantarse Miguel, ¿qué es lo que entendemos que es? Miguel es Jesús, pero ¿qué significa levantarse Miguel? Ajá, se levanta de la obra que está haciendo, cesa la obra de intercesora, finaliza el juicio, finaliza la purificación del santuario. El versículo siguiente dice que comienza el tiempo de angustia, que es el famoso tiempo de angustia de Jacob. Luego del tiempo de angustia viene la resurrección especial, cuando dice muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, que sería la resurrección especial, la 7ª plaga, y eso ya sería pues el fin. Entonces, en cuanto a Daniel 2, ¿qué es lo que falta por cumplirse? Si ya se ha llegado hasta el punto del hierro con barro. Bueno, el versículo 43 nos habla de lo último que falta por cumplirse. Dice que los dedos de hierro se mezclarían con simiente humana, o sea, el hierro con el barro. El hierro, ya dijimos, los reinos que surgieron de Roma, el barro, la simiente humana, que en la simbología es la iglesia. Y eso lo estamos viendo hoy día, la Unión Europea. La Unión Europea es reciente, desde 1992 hacia acá, es que Europa se va unificado. ¿Qué dice la profecía? En Apocalipsis 17 nos advierte, porque también habla de los 10 cuernos, dice que se pondrán de acuerdo y darán su reino ¿a quién? A la bestia. Entonces, ¿qué es lo que falta de Daniel 2? Porque ya tenemos la Unión Europea, ya existe la Unión Europea. Ya los reinos de Europa, los pedazos de hierro, se han unido. ¿Qué es lo que falta entonces? Que le entreguen su poder a la bestia. Eso es lo que falta de esa visión de Daniel 2. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando ocurra eso, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo
levantará su reino, que está representado por la piedra que golpea en los pies y que luego se hace un gran monte. Entonces, lo que falta de Daniel 2, es únicamente que el barro entre nuevamente en acción, que le entreguen los 10 cuernos o los 10 dedos, su poder a la bestia. Es lo que falta. Entonces, cuando nosotros vemos al papado en toda su campaña que anda haciendo por Europa y por el mundo, lo que estamos viendo es esto en cámara lenta. Lo que estamos viendo es cada vez que va, cada de esos viajes, cada encíclica que hace, está ganando un poco más de terreno. O sea, ya él ha capitalizado a tal forma lo que muchos gobiernos del mundo tienen su preocupación, el llamado cambio climático o el calentamiento global, lo han capitalizado. Porque lo que yo recuerdo, por ejemplo, en el 2007, recuerdo yo que comenzó el discurso del calentamiento global, del cambio climático, con el ex vicepresidente Al Gore de Estados Unidos, que comenzó con una campaña. Y eso era él solo hablando, ni los gobiernos, ni nadie. Y el obispo de Roma, ni pendiente. Pero ahora lo ha hecho punto principal de su agenda. Y ha escrito varias encíclicas. O sea que ha logrado capitalizar eso como un caballote de batalla y le está dando fruto porque ahora todos los gobiernos del mundo lo han tomado también como parte de lo que se llama la famosa Agenda 2030. Entonces eso está aquí. O sea, lo que nos dice la profecía es que eso va a llegar y que todo eso que estamos viendo es el camino, que eso no es algo, no es un suceso aislado, es algo que está encaminado según esta profecía de Daniel 2. ¿Qué más? En Daniel 7, Daniel 7, la siguiente es la misma. Hablamos de que comenzó el juicio. Daniel 7 dice que comenzó el juicio. Después de Daniel 7 y Daniel 8. El juicio comenzó en 1844. ¿Pero con qué juicio comenzó? ¿El juicio de quién? De los muertos, ¿no? ¿Qué falta entonces? El juicio de los vivos. Eso es lo que falta. De esa profecía de Daniel 7 y Daniel 8, lo que falta es que comience el juicio a los vivos. Para que ustedes vean cómo se ha ido cumpliendo y lo que está por cumplirse. Lo que falta es el juicio de los vivos. Es decir, ¿qué es el juicio de los vivos? Bueno, que nosotros, todos los que estemos vivos, nuestros nombres, llega el turno de nuestros nombres en el juicio. Porque entendemos, según lo que hemos estudiado, que el primer caso que fue juzgado en ese juicio que comenzó en el 44 fue del primer justo muerto, que fue Abel. Y sabemos que el juicio, ¿qué consiste? Que se abrieron los libros, se revisó el nombre, se revisa las obras, tanto buenas como malas. Las obras buenas están en el libro de la memoria, las obras malas en el libro de los pecados, y se va revisando. Y conforme hacia la persona que está allí, sus obras malas fueron cubiertas por la justicia de Cristo, fueron perdonadas, fueron arrepentidas, perdonadas y arrepentidas, entonces son borradas. Y su nombre queda confirmado. Ese sería el caso positivo. O en caso contrario, la persona no venció sus pecados, entonces, en ese caso, las buenas obras son las que son borradas y también su nombre es borrado. Eso es el juicio. Eso comenzó con los muertos. Entonces, el juicio de los vivos es eso mismo, pero estando nosotros en vida. Es decir, el Señor, llega un momento en el que al santuario celestial llega el turno de todo lo que estamos viviendo en ese momento en la tierra. Y es lo mismo. Se evalúa en ese momento que estamos vivos, se evalúa. Ok, tú profesaste a Cristo, sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, ¿qué obras tienes? Obras malas. ¿Cuáles son tus pecados? Revisión de los pecados. ¿Tus pecados fueron vencidos? Es decir, ¿te arrepentiste de ellos? ¿Los venciste? ¿Pediste perdón? ¿Quedaron cubiertas por la justicia de Cristo? Si en ese momento el caso es que sí, que tú has vencido todos tus pecados, entonces, el Señor dice allí
El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Y las malas acciones o los pecados borrados. Caso contrario, entonces la persona, y ahí es donde se cumple el famoso, que eso ya es de otra profecía, pero están conectadas todas, cuando no hay victoria, cuando no se vence el pecado, entonces el Señor tristemente tiene que borrar el nombre. Y eso se traduce en la profecía cuando Jesucristo dice: te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque Jesús nos tiene en su boca. ¿En qué sentido? Como ya lo hemos leído en el versículo, ¿no? El que venciere, confesaré su nombre. Entonces, cuando Él nos vomita, dice el Espíritu de profecía, es que ya Él no intercede más por esa persona. Ya no confiesa como su hijo, no pide misericordia, no muestra su sangre. Ha sido vomitado de su boca. Ha sido borrado del juicio. Eso es el juicio de los vivos. Lo mismo que de los muertos, pero estando en vida. ¿Y por qué es particularmente interesante y de tomar en cuenta? Bueno, porque eso, según lo que acabamos de explicar, va unido con la gran verdad de la victoria sobre el pecado. Porque si nosotros llega el turno del juicio de los vivos y nosotros no hemos vencido nuestros pecados, entonces tristemente fracasaremos en el juicio. Entonces, por eso es que es importante vencer. Y eso lo hablaremos más cuando hablaremos del tema de la justificación por la fe. Muy bien, Daniel 7, Daniel 8, también ya lo vimos, ¿no? Es lo mismo, la purificación. Es lo mismo que hemos hablado del juicio, pero bajo la figura de la purificación del santuario. Así que podemos ir directamente, ya esto también lo vimos. Y bueno, lo que hemos hablado también de Daniel 11, lo que podemos señalar de esto, de Daniel 11, es que, como se ha dicho, Daniel 11 habla del rey del norte y del rey del sur. El rey del norte y del sur están tomados esas direcciones como referencia a Israel. Israel vendría a ser el centro, ¿no? Entonces, el rey del norte es lo que está al norte de Israel. Y el rey del sur, el que está al sur de Israel. Porque esta profecía comienza cuando Israel todavía era pueblo de Dios. Entonces, el rey del norte, ¿quién vendría a ser? Bueno, los que estaban al norte. ¿Quiénes eran? En ese momento, al principio era Babilonia, después fueron los persas, después de los persas fue Roma, pagana, pero luego, cuando Roma deja de ser imperio, esa parte quedó bajo el control de lo que se conoció como el imperio bizantino, el imperio griego. Y luego, esa parte fue conquistada por los musulmanes. Y es por eso que de allí en adelante, desde 1398, el rey del norte viene a ser Turquía. Y toda la historia de lo que ha pasado con Turquía y el Imperio Otomano es lo que se representa en esta profecía. Ahora, ¿en dónde estamos nosotros hoy en esta profecía? Desde esa perspectiva, nosotros nos encontramos en el versículo 44. El versículo 44 dice que, hablando del rey del norte, noticias del norte y del oriente lo espantarán. ¿Y qué es eso? Bueno, si está hablando del rey del norte y noticias del norte lo espantarán, ¿quién está al norte de Turquía? Porque el rey del norte es el del norte de Israel, pero el norte de Turquía es más arriba. ¿Quién está más arriba de Turquía? Si usted va más hacia el mapa, ¿quién está? ¿Por aquí qué dijeron? No, Babilonia sería lo que era de Turquía. Pero más allá, más al norte de Babilonia, ¿quién está? Si usted busca el mapa, está Rusia. Entonces, por eso es que aquí se pone que las noticias del norte y del oriente vienen a ser todos los ataques que ha hecho Rusia para tratar de reconquistar Constantinopla, para tratar de dominar el Mar Negro.
por lo menos lo que sería allí la guerra de Crimea y la guerra ruso-turca, 1853 y 1877, fueron guerras que se dieron en la época de los pioneros. Y ellos vieron en esa guerra el cumplimiento de este versículo. Y usted lo puede verificar en todo lo que serían los escritos de los pioneros. De hecho, hay un libro que es muy conocido, el libro de Daniel de Apocalipsis de Urias Smith, que la hermana Joel lo recomienda. Bueno, usted busca allí la explicación de este versículo en Daniel 11, 44, y va a encontrar que eso es lo que ellos veían, el cumplimiento del expansionismo de Rusia, como las noticias del norte. Evidentemente, en su tiempo no terminó de cumplirse, en el tiempo de vida de los pioneros. ¿Qué es lo que dice la profecía? Bueno, que Rusia tenía que reconquistar Constantinopla, lo que hoy día sería Estambul, Turquía ser expulsada de allí, y luego irse a donde dice el versículo 45, plantar las tiendas de su palacio en el monte deseable del santuario. ¿Dónde queda el monte deseable del santuario? ¿Dónde se estableció el santuario? Cuando estuvo en la tierra, ¿dónde se estableció el santuario? En Jerusalén. Hoy día el santuario que está vigente es el santuario celestial. Pero cuando Jesús venga en la Nueva Jerusalén y con el santuario de la Nueva Jerusalén, ¿dónde lo va a establecer? ¿En qué monte? De los Olivos, ¿verdad? ¿Y dónde está el monte de los Olivos? En Jerusalén. Por eso es que entonces los pioneros entendían, y se ve que es bíblico, que ese versículo lo que está diciendo es que Turquía, al ser expulsada de Constantinopla, plantará su gobierno en Jerusalén. Y eso es lo que va a desembocar la finalmente conocida con la guerra del Armagedón. Que se levante Miguel y que se suelten los cuatro vientos. Eso no ha ocurrido, pero es lo que estamos viendo. Porque hoy día esa guerra que comenzó o que se retomó con Rusia contra Ucrania va por esa misma línea. Va de Rusia tratando de expandirse nuevamente en el Mar Negro y señalando hacia Turquía, porque Turquía fue parte del Imperio griego. Y el Imperio griego, la religión que estaba dominando en el Imperio griego, si en Europa dominaba la Iglesia Católica, ¿quién dominaba en el Imperio griego? ¿Saben qué religión? La ortodoxa. Y hoy día, ¿quién es el defensor de la Iglesia ortodoxa? Rusia. Sí, señor. Entonces, justamente hay un elemento allí religioso involucrado en esas guerras. Todo eso es Daniel 11. Por eso es que es otro lugar, así como Daniel 2 nos dice que estemos atentos de los pies de la estatua que viene a ser Europa, que lo mismo Daniel 7 nos habla de los 10 cuernos que es Europa, así como Daniel 8 nos dice que nuestra mirada tiene que estar fija ¿a dónde? En el santuario, ¿no? Celestial, porque habla de la purificación del santuario celestial. Entonces, Daniel 11 nos dice que también tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en dónde? En el Medio Oriente, en lo que pasa en el Medio Oriente. Entonces, fíjense cómo las profecías nos van diciendo hacia dónde tenemos que estar atentos en el cumplimiento de las profecías. Daniel 2 y Daniel 7, mirada en Europa. Daniel 8 y Daniel 9, mirada en el cielo. Daniel 10, 11 y 12, mirada en el Medio Oriente. ¿Y hacia dónde más tenemos que mirar? Vamos a la siguiente lámina. Entonces, el resto de la mirada nos lo va a decir Apocalipsis. En Apocalipsis hay 4 visiones. Las 7 iglesias, ¿no? Luego, las 7 sellos. Luego las 7 trompetas. Y de último las 7 plagas. Ahí están las 4 visiones. Entonces, la primera de las iglesias, esa sí la conocemos bastante porque se habla bastante, ¿no? Que son los 7 periodos de la iglesia. Entonces, para resumirlo, la visión de las 7 iglesias, ¿hacia dónde nos dirige la mirada? ¿Qué otro punto tenemos que estar pendiente en el cumplimiento de las profecías? La iglesia, ¿no?
porque son las 7 iglesias. Entonces está hablando de la historia de la iglesia, tenemos que tener nuestra mirada puesta, o sea, otra señal profética es qué está pasando en la iglesia. ¿En qué iglesia estamos viviendo nosotros? ¿En qué iglesia? En la última, ¿no? En la Odisea. Entonces tenemos que estar nuestra mirada puesta en la Odisea. La segunda habla de los 7 sellos. ¿Y qué se ha cumplido? Se ha cumplido prácticamente hasta el 6º sello. Porque el 6º sello nos habla del terremoto de Lisboa, del oscurecimiento del sol que ocurrió en 1780 y de la luna también, y de la caída de las estrellas que ocurrió en 1833. O sea que todo eso se ha cumplido. De las trompetas, por cierto que no dije algo aquí, que está aquí en este cartel. Lo interesante de Apocalipsis es que Apocalipsis pareciera que está diseñado, basado fundamentalmente en el santuario. Todas las visiones son dadas en el contexto del santuario. Por tanto, si usted quiere entender bien cada detalle del Apocalipsis, hay que estudiar primero el santuario. Fíjense, la primera visión de las iglesias, ¿dónde comienza? ¿Cómo comienza la visión de las iglesias? En Apocalipsis capítulo 1, Juan dice que escuchó detrás de sí una voz como trompeta, que le decía: yo soy el alfa y el omega. Y dice, y vuelto y vi, ¿qué fue lo que vio Juan cuando volteó a ver? ¿A quién vio? A Jesús, ¿no? ¿Y dónde lo vio? Según él describe, en medio de los 7 candeleros. ¿Y eso en qué parte del santuario está? Lugar santo. Entonces la visión comienza en el lugar santo. Los sellos, la introducción de los sellos, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. ¿Qué aparece en Apocalipsis 4? Dice que ve un trono, alguien sentado, un arco iris en su cabeza. ¿Y qué más ve Juan en ese Apocalipsis 4? 7 lámparas de fuego, que dice Juan que son los 7 espíritus de Dios. Esas 7 lámparas de fuego, ¿dónde estaban? Lugar santo. O sea que también la visión de los sellos, o sea, las iglesias van cronológicamente, y cuando entra la visión de los sellos vuelve otra vez al principio, al lugar santo, y así va hasta el 6º sello. Luego, las trompetas. ¿Dónde comienza la visión de las trompetas? Apocalipsis 8. ¿Con qué comienza la visión de las trompetas? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 8, ¿qué es la introducción de la visión de las trompetas? Aparece un ángel con un incensario y que se puso de pie. ¿En dónde se puso de pie? Delante del altar de oro. ¿Dónde queda eso? Lugar santo. O sea que también las trompetas, y eso es importante, hermanos. Esto es importante porque yo sé que ustedes lo saben y que sé que ustedes no están de acuerdo con esos, pero es bueno siempre reafirmarlo, ¿no? Hay muchos que se han vuelto futuristas y han querido colocar todas estas visiones hacia el futuro. Es imposible que usted mantenga la doctrina del santuario y sea futurista con las trompetas, por ejemplo. Porque las trompetas comienzan en el altar de oro del incienso, y eso es lugar santo. Es más, si usted va a la 6ª trompeta, dice que cuando Juan escribe, dice: oí una voz que salía de en medio de los cuernos del altar de oro. Todavía no, el altar de oro, en el altar está el altar del holocausto. El altar de oro sigue siendo, o sea que hasta la 6ª trompeta, todo lo que sería desde la primera trompeta hasta la 6ª, todo se desarrolla mientras está Jesús ministrando en el lugar santo. No puede, por tanto, las trompetas estar en el futuro. Es más, ¿cuándo se abre? ¿Cuándo es que se abre en las trompetas? ¿Cuándo es que comienza? ¿En qué trompetas comienza el lugar santísimo? La administración del lugar santísimo. ¿En qué trompeta? Porque estamos hablando que hasta la 6ª trompeta todavía está en el lugar santo. ¿En qué trompeta entonces comienza en el lugar santísimo? La 7ª trompeta. En Apocalipsis 11, versículo 19, dice Juan que vio que se abría, ¿qué cosa? El templo. ¿Pero qué lugar? Él vio el arca.
O sea que la séptima trompeta se abre no en el futuro, se abre cuando se abre la séptima trompeta entonces. En 1844. Entonces, colocar las trompetas al futuro, es decir, bueno, ya no creo en el santuario, ya no creo. Todavía no se ha abierto la puerta del lugar santísimo, porque si la séptima trompeta está en el futuro, es que todavía no se ha abierto la puerta del lugar santísimo. Entonces, fíjense cómo algo aparentemente tan pequeño va derribando los pilares de nuestra fe. Bueno, esas son las trompetas. Las trompetas describen primero, las 4 primeras, la caída de Roma. La quinta, el surgimiento del Islam. La sexta describe el surgimiento del Imperio Otomano. O sea que las trompetas describen lo mismo que describe Daniel 11, el Medio Oriente. O sea que también las trompetas nos dicen que veamos hacia el Medio Oriente. Y los sellos lo que nos dicen es que veamos los eventos de la historia del mundo, porque habla de la historia del mundo, de lo que pasó en la Edad Media, de lo que pasó cuando Roma persiguió a los cristianos, de la apostasía, el caballo negro. Nos habla también de la Inquisición, el caballo amarillo. Entonces, esa profecía nos habla de los eventos del mundo. La trompeta, lo mismo, el Medio Oriente. Y luego en la visión del contexto de las 7 plagas postreras, tenemos que comienza con el dragón rojo, o Bermejo, según la traducción, que representa a Roma pagana, la bestia que sube del mar, ya sabemos quién es, y luego, únicamente aquí en esta profecía, aparece un personaje que no ha sido mencionado en ninguna otra profecía, que es esta bestia que sube de la tierra. ¿Y qué representa? Los Estados Unidos. Entonces, ahí también, bajo esta perspectiva, otro lugar donde tenemos que tener nuestros ojos velando es qué pasa en Estados Unidos, porque de eso nos hablan las profecías, de eso es lo que nos está diciendo. Y eso sería lo que se cumplió hasta 1798, porque la bestia del mar dominó hasta 1798, y en 1798 es cuando se ve que sube la bestia de la tierra, el protestantismo de los Estados Unidos. ¿Qué nos falta en la siguiente lámina? Sería lo que esta profecía nos dice que se ha cumplido desde 1798 hasta hoy, Apocalipsis. Entonces, ahí tenemos lo que se ha cumplido según Apocalipsis en esas 4 visiones desde 1798 hasta hoy. La iglesia de Sardis, que fue la iglesia donde predicó, por ejemplo, Guillermo Miller. El mensaje del primer ángel fue en las iglesias bautistas, las iglesias protestantes norteamericanas. La iglesia de Filadelfia, ahí me equivoqué, bueno, no me equivoqué, copié, pegué y no corregí. No debe decir iglesia apostólica, sino iglesia pionera, porque Filadelfia son los pioneros. Ahí por eso colocamos la imagen de los pioneros, que era el amor fraternal. También en la iglesia de Filadelfia también se menciona el santuario. ¿Saben en qué? ¿En qué parte? Cuando dice la promesa: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué puerta abierta es esa? La del lugar santísimo. Ahí están todos los detalles que están del santuario en Apocalipsis. Y la última, que es la iglesia de la Odisea, ojalá nos dé tiempo, pero bueno, ustedes habrán visto alguna vez que lo hemos explicado. La iglesia de la Odisea, según palabras inspiradas, dice que comienza a cumplirse desde 1888, cuando la iglesia de aquel entonces, la iglesia adventista de 1888, rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Entonces Elena de White dice: nunca he visto el espíritu de la odicense entre nosotros como ahora. Entonces la iglesia de la Odisea es la iglesia que tiene esta característica: tiene el mensaje, tiene los fundamentos originales adventistas, pero no tiene la justificación por la fe, o la tiene en teoría porque lo predicaron, ¿no? Pero no ha sido aceptada en el corazón. Entonces, ¿quién es la iglesia de la Odisea hoy? Si esa es la condición de la iglesia de la Odisea, si esa es la condición,
si la iglesia de la Odisea es la iglesia adventista de los pioneros, pero que no ha aceptado plenamente a Cristo y su justicia, si esa es la iglesia de la Odisea, ¿quién es la iglesia de la Odisea hoy? Es una pregunta que lo dejamos al aire, o para que lo meditemos. Porque si hay una iglesia que no tiene los fundamentos de los pioneros, no puede ser la Odisea. No puede ser la Odisea. Porque la Odisea es la iglesia que tenía los fundamentos originales, pero que rechazó el mensaje de la justificación por la fe. No lo ha aceptado, no lo ha entendido, no lo está viviendo. Tiene los fundamentos originales, pero todavía no tiene vamos a ponerlo en palabras bíblicas. Tiene los mandamientos de Dios como son, pero no tienen la fe de Jesús. ¿Ah? La iglesia militante. Pero la iglesia militante que milita en el verdadero mensaje. Porque si milita en otro mensaje, ya no es la iglesia militante. Eso para que usted, porque, ¿sabe por qué? Este es un punto que usan mucho para tratar para amarrar a la gente y mantenerla atada a la apostasía omega. Esta es la iglesia de la Odisea, esta es la iglesia de la Odisea, no hay una octava, a mí me lo dijeron un montón de veces, no hay una octava iglesia. Y es verdad, tú vas allí y no hay una octava iglesia. El problema no es que no haya una octava iglesia, el problema es que hay que entender quién es la iglesia de la Odisea. Y cuando entendamos quién es la iglesia de la Odisea, entonces luego hay que buscar otra pregunta. Si la iglesia de la que salimos nosotros, la denominación adventista, no es la iglesia de la Odisea porque no tiene los fundamentos originales, entonces ¿qué? ¿En la profecía qué es? Si no es la Odisea, ¿qué es? Entonces ahí es cuando surgen muchas preguntas que cuando se meditan y se consiguen la respuesta, se nos habla un entendimiento y se nos da una paz como solamente nos puede dar cuando estudiamos la palabra. La iglesia de la Odisea, como lo ha dicho muy bien el hermano, es la iglesia militante, pero que milita en las milicias del adventismo original, que no ha vivido todavía el mensaje de la justificación por la fe. Es decir, el remanente de ahorita. Y los que tienen el nombre, pero no están militando en ese nombre que deberían, tienen el nombre adventista, pero no militan en el verdadero adventismo, según las mismas palabras, no palabras mías, yo no voy a inventar palabras, ustedes lo habrán leído, hay una cita que están testimonios para conducta sexual, adulterio y divorcio, también está otra parecida en testimonio para los ministros que dice, corremos el peligro de convertirnos en una hermana de la Babilonia caída. No son palabras que ninguno de ustedes ni yo hemos inventado, son palabras que están en esos libros. Ese es su lugar actualmente en la profecía. No es la Odisea. Realmente la Odisea somos nosotros. Pero, y si lo entendemos, cuando lo entendamos bien, entonces vamos a entender que todavía nos queda algo que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar el consejo del testigo fiel. Comprar oro, comprar vestido y ungir nuestros ojos con colilla. Esa es nuestra misión ahorita. Bueno, nos quedamos atascados aquí. Nos dedicamos mucho tiempo, pero es importante entender bien, porque es entender la profecía en su real interpretación. Y usted va a buscar, usted busque todas las citas que hablan de la Odisea, del espíritu de profecía, y se va a dar cuenta, léala, pero léala con contexto. Cuando dice, somos la iglesia de la Odisea, pero somos aquí. ¿De quién está hablando Elena de White cuando dice somos? ¿De la iglesia adventista del 2023? ¿O de la iglesia adventista de su época? Entonces no es como nos han enseñado. Bien, siguiente. Siguiente no la mía, no, siguiente visión. El sexto sello, después que se habla de las señales de las estrellas que están aquí, el terremoto, el sol, la luna y las estrellas, en Apocalipsis, al final del sexto sello se pregunta, hay una pregunta que se hace. El último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis dice, el gran día de su ira ha llegado. O sea, que dice que los capitanes y los poderosos, cuando vieron que se abrió el cielo y vieron un montón de señales, dijeron, el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, es una pregunta que queda abierta
Y la visión entonces que se le da a Juan es que aparece 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Y un ángel viene y con un sello y le dice a los ángeles, retengan los vientos hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y entonces dice que sellaron a 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y el total fueron 144,000 sellados. ¿Cómo sabemos que eso es la respuesta a la pregunta de quién podrá mantenerse en pie? ¿Cómo sabemos que eso es respuesta a esa pregunta? Porque si vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después de esto miré, y aquí que habían 144,000 que estaban de pie ante el trono, que tenían el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién podrá sostenerse en pie entonces cuando se manifieste la ira de Dios y del Cordero? ¿Quién? Los 144,000. Entonces, eso es lo que aparece a continuación. Que la hermana Juez lo describe en primeros escritos. Dice que tuvo una visión y que estaban los vientos por soltarse. ¿En qué año? 1848. Estaban por soltarse los 4 vientos. Primeros escritos. Usted lo busca allí, se llama el sellamiento. Estaban por soltarse los 4 vientos y entonces dice que los ojos misericordiosos de Jesús vieron al remanente que estaba todavía sin sellar y clamó a su padre y le mostró sus marcas y le dijo, Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Entonces fue comisionado un ángel para que viniera a la tierra a sostener los 4 vientos para que fuesen sellados los 144,000. ¿Y eso qué ocurrió? Que todos esos eventos en 1848 estaban convulsionadas todas las naciones en Europa. Entonces hubo, digamos, cierta paz. ¿Para qué? Para que comenzara el sellamiento de los 144,000. Así que desde 1848 hasta hoy todavía, ¿en qué estamos? Según esta profecía de Daniel, de Apocalipsis, de los 7 sellos, ¿en qué estamos? En el sellamiento. Estamos en el sellamiento. Pero esa calidad de habla de las tribus es de él, 12,000 de cada tribu, sí. Sí. Porque después del 9 habla de la gran multitud. Sí, claro, porque en Apocalipsis 7 comienza diciendo esto, ¿no? Y sellaron los 144,000. Dice que él oyó, ¿no? Entonces luego dice en el siguiente, después vi una gran multitud. Claro, lo que pasa es que eso sería entrar más de lleno en el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque él está hablando primero el sellamiento en la tierra. Y la gran multitud, ¿dónde lo ve Juan? Si usted lee el versículo, dice en el cielo. Entonces están mezcladas, pero está una visión es en la tierra, cuando comienzan a ser sellados, y la visión de la gran multitud ya es en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo allí? Está viendo, como lo dice allí mismo, porque hay una gran diferencia en esas dos visiones. En la visión de los sellados son de las tribus de Israel. La gran multitud dice que es de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ahí se va dando cuenta uno que hay alguna pequeña diferencia que vale la pena analizar. Nos tomaría un estudio solo para hablar de ese tema, pero lo vamos a abordar porque de esto vamos a ahondar más en el tema de mañana. En el tema de la deidad está fundamentada en esta visión del sellamiento. Porque, les adelanto, el mensaje de la verdadera deidad es el mensaje del sellamiento. Eso lo digo ahorita, pero mañana lo vamos a mostrar con versículo y con cita, para que lo veamos claramente en la Biblia. Así que esto es importante que lo entendamos, o que lo recordemos. Se supone que aquí estamos haciendo como un repaso de todo lo que ha sido nuestra herencia profética, vamos a llamarlo así. La herencia que nos han dejado. Todas estas cosas, repito, usted puede leer el libro de Urias Smith. Hay unos hermanos que lo han traducido y se consigue, yo supongo que ustedes lo tienen en español y en PDF, sí. Y el que no lo tenga, yo se lo puedo pasar a los hermanos para que luego se lo pasen a ustedes sin problema y lo puedan tener en PDF y leerlo y estudiarlo, porque hay una versión
en español de estos libros, que ustedes sabrán, sacó la corporación, pero una versión mutilada. Todas las partes donde Urias Smith habla, basado en Daniel y Apocalipsis, en contra de la Trinidad, todas esas partes se las fueron cortadas. Así que los libros que usted consigue por ahí en la iglesia de Urias Smith son cambiados. Entonces, hay unos hermanos que se dieron el trabajo de traducir el libro como lo escribió del original y lo han puesto al servicio y lo tenemos ahí en PDF para que ustedes lo puedan repasar todas estas cosas, porque aquí estamos haciendo un paso rápido. Bueno, esa es la visión de los 7 sellos y el sellamiento. Luego de las trompetas, bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Mencionamos el surgimiento del Islam, el imperio turco, mencionamos la 7ª trompeta, que es el templo abierto, arca del pacto vista, Apocalipsis 11-19, y lo último que también estamos viviendo es Apocalipsis 11-18, que dice la ira de las naciones, que es las guerras. Todo eso son la ira de las naciones. Por eso es que estamos viendo que nunca hay una guerra, aparentemente se termina y comienza otra guerra. No hay una paz completa en la tierra, porque estamos viendo la ira de las naciones. Cuando termine la ira de las naciones, viene la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras. Y eso es lo que sería la otra parte, la última visión que se ha cumplido hasta hoy, que sería el surgimiento de la bestia de la tierra, que es Estados Unidos. Mientras Dios comenzó su sellamiento de su pueblo en 1848, el enemigo también ha hecho algo parecido con el espiritismo. El espiritismo moderno, el surgimiento del espiritismo moderno también comenzó en 1848. ¿Con qué? Con los golpes de Fox. La hermana Juez lo dice, también está en primeros escritos, el espiritismo, usted lo puede ver allí. Y el mismo año. O sea que mientras el Señor comienza su sellamiento de su pueblo, el diablo comienza también a hacer su versión del sellamiento, que va a concluir, si el sellamiento de Dios concluye con el sello de Dios en la frente, el del diablo también culmina con la marca de la bestia en la frente. Entonces en eso estamos hoy, el espiritismo. Y con eso en el contexto del mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del 4 ángel. ¿Qué es lo que nos queda aquí de estas profecías por cumplirse? Bueno, estos eventos finales. Zarandeo, lluvia tardía, fuerte pregón, apostasía alfa y omega. Y aquí está de las iglesias que faltan. Bueno, que la iglesia de la Odisea, la verdadera iglesia de la Odisea, pase por el fuerte pregón, salga de la apostasía alfa y de la apostasía omega, y lo último que ustedes ven allí, en eso dice allí, restauración del adventismo original. Eso es lo que en esa visión nos falta. En la visión de los sellos, bueno, concluir el sellamiento, para que entonces vengan las otras señales del 6º sello, el cielo abierto, la segunda venida de Cristo, el 7º sello. De la visión de las trompetas que faltan, bueno, que se seque el Éufrates, que es lo mismo con la 6ª plaga. El secamiento del Éufrates es lo mismo que en Daniel 11, el fin del rey del norte. Porque en Daniel 11, Turquía es el rey del norte. Pero en Apocalipsis, la trompeta, Turquía es el Éufrates, porque viene a ser el norte, Babilonia. Y luego viene el juicio de los muertos y el galardón final. Y de Apocalipsis, de la otra visión, de Apocalipsis 12, 13 en adelante, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Y lo hablamos esta tarde por allá como estábamos en la 11, ¿no? ¿Qué se llama? La 11. Hablaba con la hermana Edith, con el hermano Luis, que lo que falta es, de Apocalipsis 13, ¿qué cosa? Que la herida se sane, que luego la imagen de la bestia hable y que ambos poderes impongan la marca. Eso es lo que falta. De Apocalipsis 13, eso es lo que falta. Porque ya todo lo demás se ha cumplido.
Entonces, la herida sanada, ¿qué es? Bueno, que el papado recupere su poder en Europa. Que la imagen hable, ¿qué es? Que se establezca un sistema parecido al que había en Europa medieval, se establezca en América. Es decir, se una la iglesia con el Estado, o mejor dicho, las iglesias protestantes dominen al Estado. Entonces sería una imagen de la bestia. ¿Y qué va a hacer cuando dice que habla? Confete de los siglos. ¿Alguien sabe qué es hablar en la profecía? Según el Confete de los siglos, ¿qué dice que es hablar? Dice, el hablar de las naciones es el acto de sus autoridades legislativas y judiciales. Es decir, hacer leyes. Hacer leyes. Porque ¿qué hace el poder legislativo? ¿Qué es lo que hace? Leyes. ¿Y el poder judicial? Juzgar en base a esas leyes. Entonces, el hablar de la imagen es que se hagan leyes religiosas, porque no ley dominical todavía, porque la ley dominical es la marca de la bestia. Pero antes de la marca comienza a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Leyes religiosas. Leyes religiosas. ¿Y qué son leyes religiosas? Bueno, todas leyes que sean con relación a los 4 primeros mandamientos. Porque las leyes civiles son los otros 6 mandamientos. Las leyes religiosas tienen que ver con Dios, tienen que ver con los ídolos, tienen que ver con el nombre de Dios, tienen que ver con el sábado. La última ley religiosa va a ser la marca de la bestia, pero antes van a ser leyes religiosas. Van a prohibir la blasfemia. O sea, cualquier persona que diga alguna palabra en contra del Dios de Babilonia va a ser castigado. Hay un folleto, no sé si ustedes alguna vez lo han tenido, que se llama Los Pioneros, ¿no? ¿Qué creían los pioneros? Allí, si ustedes se recordarán, hay un pasaje donde habla la parte de A.T. Jones, lo que decía A.T. Jones de la deidad. En esa sección, A.T. Jones, basado en esto, decía que cuando la imagen de la bestia hable, van a prohibir que alguien hable o predique o crea diferente a la Trinidad. Eso creían y predicaban nuestros pioneros. Y no es de extrañar, porque recordando la historia profética, ¿cuál fue uno de los primeros actos que hizo el cuerno pequeño cuando quería tomar el poder de Europa? ¿A quién persiguió? A los arrianos. Y según ellos, ¿quiénes son los arrianos hoy? Nosotros. Así nos dicen que somos arrianos, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes van a ser los primeros o cuáles van a ser las primeras leyes de la imagen? Prohibir el arrianismo y multas a los arrianos. Así que eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué dice, hermano? Que la persecución viene primero desde la casa. Sí, correcto. Porque ¿quiénes son los que nos van a acusar? Ejemplo bíblico. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién fue el autor, ejecutor de la muerte de Cristo? No, los romanos. El ejecutor de la muerte de Cristo. Los romanos, ¿no? Los romanos. Pero ¿quién llevó a Jesús ante los romanos? Los judíos. ¿Quién llevó a Pablo ante los romanos? Los judíos. Ahí está. Esa cita del Espíritu de Profecía que dice que quienes nos van a entregar a los católicos serán nuestros propios hermanos. Eso está reflejado en la Biblia, en esas historias. En la historia de Jesús, la historia de Pablo y la historia de los discípulos. Los llevaron, ¿quiénes son los que los entregaron a Roma? Los que lo denunciaron. Los judíos. ¿Y por qué? Porque predicaban de Cristo, el Hijo de Dios. Acuérdense que los judíos, Juan 19, le dijeron a Jesús, le dijeron a Pilato. No, le dijeron, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ese es un tema interesante de analizar. Ellos lo denunciaron porque no aceptaron que Jesús era hijo
de Dios. ¿Y qué predica usted y qué predicamos nosotros? ¿Qué predicamos? Que Jesús es hijo literal de Dios. Y por eso es que nos van a acusar también. O sea, todas las historias, todas se entrelazan, todas las profecías se entrelazan. Eso es, el Señor nos dice a grandes voces y a grandes gritos lo que nos queda por el frente. Después de esto vendrán las plagas. Luego vendrá la venida del verbo de Dios, Apocalipsis 19. Luego vendrán los 1000 años, Apocalipsis 20. Primera y segunda resurrección. No. Y luego la nueva Jerusalén. Ahora sí vamos a siguiente lámina. Vamos a resumir rápidamente. Tenemos aquí entonces 5 puntos de mira. Europa, el cielo, el Medio Oriente, la iglesia y América. Allá tenemos que tener 5 ojos. Uno viendo para cada uno de estos lugares. Viendo, velando, vigilando las profecías. Lo que se ha cumplido en Europa. El fin del dominio del pueblo pequeño y el comienzo del espiritismo. Lo que queda por cumplirse, la mezcla de barro con hierro, la unión de iglesia con Estado, que vuelva otra vez, que vuelva el cuerno pequeño, que la herida sea sanada y que otra vez reine la bestia. Eso es lo que debe cumplirse en Europa y que se imponga la marca de la bestia. En el cielo, bueno, ya lo dijimos, juicio de los vivos, purificación del santuario, de la última generación. En el Medio Oriente, ¿qué queda por cumplirse? Que Turquía siga perdiendo territorio frente a Rusia, que se seque el Éufrates, que Rusia expulse al rey del norte de Constantinopla, que es lo mismo que el Éufrates se seque, que Turquía plante su palacio en Jerusalén y que Turquía llegue a su fin. Y después, en la iglesia, ¿qué falta? Que se termine de completar el zarandeo, la restauración del adventismo original, la lluvia tardía sobre la restauración. Esto no lo dijimos, pero rápidamente. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Les dio la lluvia temprana, ¿verdad? El Pentecostés. Pero para que ellos llegaran al Pentecostés, tuvieron que recibir el mensaje de Cristo. El mensaje de Juan recibió luego el mensaje de Cristo. ¿Dónde recibieron los discípulos el Pentecostés? ¿En el templo o en el aposento alto? En el aposento alto. ¿Cayó una gota de lluvia en los que estaban en el templo? ¿A los que estaban unidos al Sanedrín cayó una gota de lluvia? No. Entonces la lluvia tardía va a caer a lo que, como los discípulos, estén en los aposentos altos y no en el templo. En el templo lo que va a caer es algo tremendo que dice Ezequiel capítulo 9, que ese sería el fin del sellamiento. Claro, y con la lluvia es que viene el fuerte pregón. Así como los discípulos, después que recibieron la lluvia del Pentecostés, salieron a predicar. De igual forma, los que reciban la lluvia tardía salen a hacer el fuerte pregón. Y de América, ya dijimos, herida sanada, imagen de la bestia que habla y la marca de la bestia. Eso sería un resumen de todo lo que hemos visto, de lo que se ha cumplido, de lo que falta por cumplirse y lo que se cumplirá más allá después del fin del tiempo de gracia. Yo sé que es mucho material, yo sé que es bastante tema. He tratado de hacer, como quien dice, un breve resumen para que nos lleguemos a algunos puntos más importantes, pero el trabajo va a estar completo, o mejor dicho, el trabajo le corresponde ahora a ustedes, como buenos bereanos. ¿De qué? De escudriñar las Escrituras, para ver si lo que el hermano John les ha dicho es verdad o es mentira. Pero ese trabajo lo tienen que hacer ahora ustedes. Y si lo hacen, serán más nobles que los que están en Tesalónica. Entonces, última lámina, preguntas de reflexión y luego pasamos a las preguntas. ¿Estamos velando y vigilando lo que pasa en Europa, en América y en el Medio Oriente? ¿Tenemos nuestra mirada fija en lo que sucede ahora mismo en el cielo? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos siendo sellados o estamos siendo marcados? ¿Sabemos cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión? Entonces, con eso, con esa pregunta de reflexión,
quedamos con el tema hasta aquí. Vamos ahora, sí, a las preguntas. Y en la medida de lo que Dios nos pueda ayudar, responderemos. Y lo que no se puede responder, lo estudiamos. Porque cualquiera de nosotros puede estudiarlo y recibir la respuesta, porque Dios ha prometido que el Espíritu Santo vendrá sobre cualquiera de sus hijos. Amén. Entonces, bueno, yo cierro aquí.